Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, tiene el inmenso placer de compartir con ustedes en esta red nacional de emisoras de Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, con buenos libros y con esas semillas del criterio que tanto nos hacen falta para poder, cambiar de alguna manera nuestra realidad, para poder oponernos al oprobio de los demagogos y decirle a aquellos que están buscando reelecciones, que están buscando nuestro voto o que sencillamente quieren seguirnos contando el mismo cuento chino, que ya nosotros tenemos herramientas para defendernos culturalmente. La noche de hoy, en este programa número 299, estaremos cruzando el océano. Nos estaremos comunicando con un escritor que se encuentra del otro lado del Atlántico, en España. Me refiero yo a uno de los escritores contemporáneos que más suspicacia me causa y a quien sigo con fruición en Twitter y descubro en sus comentarios muchas ideas que son muy parecidas a las mías. Me refiero a el cuentista, en este caso, y especialista en lengua inglesa, José de Montfort, quien naciera en la comunidad de Valencia, en Castellón, ¿no? En el año 1977, y que pertenece a una generación de escritores que por algún motivo pareciera que no han logrado, o las editoriales, no sé qué fenómeno, ya quizás conversaremos sobre eso, las editoriales españolas no han querido presentárnoslos a nosotros, los latinoamericanos, todos sus contemporáneos. Evidentemente, por alguna razón, no han llegado a los anaqueles de Latinoamérica, y es un deseo, darle vuelta a ese sistema, a lo que deciden los grandes ejecutivos de las editoriales, y nosotros mismos conseguir esas lecturas que necesitamos, armar esos rompecabezas, porque pareciese que nos llegaran las nuevas celebridades de la literatura, sobre todo nacidos en los 80, a finales de los 80, estas nuevas modas de la poesía, estas nuevas tendencias de influencers que escriben libros, y vemos a los nacidos en los 60 y a los nacidos en los 50 en la historia de la literatura y en las librerías, pero esta generación de los 70 española está quizá desaparecida de nuestro panorama literario. José de Montfort, por favor, danos un saludo a los radioescuchas de Puerto de Libros, Librería Radiofónica, aquí en Venezuela, y si es posible, dinos por qué crees tú que hay un vacío en esa generación de los 70. ¿Será porque no quieren recordar algunos todo lo que pasó en España en los 70? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, agradecerte mucho que me des este espacio un poco para charlar, y sobre todo también qué felicidad poder charlar de libros y de cultura, ¿no? Antes que nada decir eso, que cada vez estos espacios parece que sean más pequeños y parece que se estén como volviendo más, más periféricos, y tenemos como que recuperar un poco el espacio para poder hablar de cultura, de libros, porque al final piensa que estamos hablando de la vida, ¿no? Realmente los libros y la cultura un poco conforman nuestra forma de ver el mundo,
nos hacen mejores o peores personas, pero por lo menos nos dan como perspectivas diferentes, digamos, de lo que es el mundo, ¿no? Porque al final nosotros tenemos simplemente nuestra visión, que es un poco nuestra experiencia, lo que nosotros vemos, y gracias a los libros podemos conocer como las visiones de muchas otras personas. Tratando de responder a tu pregunta, que es una pregunta muy oportuna, en España se produjo un fenómeno en los años 80 en el cual aparecieron una serie de nuevos narradores. La gente nacida sobre todo en los 60, que de alguna forma un poco coparon, digamos, los espacios preferenciales de la cultura, ¿no? Que la mayoría siguen ahí. Sí que es verdad que durante los 90 hubo un momento bastante efímero en el cual ciertos escritores jóvenes llegaron a tener una cierta repercusión, pero fue muy efímera, no consiguieron, digamos, tener carreras longevas, y luego ya, digamos, cuando entramos en los 2000 y la primera década de los 2000, la segunda, se produjo, de un lado, el fenómeno tapón, digamos, de toda esa generación que venía de los 80, que ya estaba instaurada, digamos, y que había sido canonizada ya, ¿no?, en las letras, que no dejaron un poco espacio a los demás, y en un cierto caso, digamos, de esta generación que ya coincide, digamos, con el 2012, 2015, más o menos, con esa época, que ahí sí que empiezan a entrar una serie de nuevos narradores, digamos, ceden un poco de espacio. Y ahora lo que se está produciendo es que está entrando una nueva generación, sobre todo de mujeres, que es interesantísima, y que se están un poco abriendo espacio. Dicho esto, están entrando, sí, pero al final todavía seguimos teniendo como los mismos nombres canónicos de los 60 y los 50. Por resumirlo un poco muy brevemente, Luis. Yo creo que sucede lo mismo al contrario. Creo que buena parte de la literatura latinoamericana que se produce en Latinoamérica no logra cruzar el transatlántico, no logra montarse en transatlántico y llegar a España o llegar a otros mercados a través de la traducción, porque hay una especie de construcción de islas culturales, ¿no? Ese mismo poder que tenemos en Twitter de bloquear al que no opina como yo, pareciese que lo estuviésemos ejecutando en los mercados editoriales. Sencillamente hay territorios vedados para ciertos libros. ¿Crees que esto es un resultado de aquel proceso de la globalización de las editoriales? Pensemos en el momento en el que nace el Grupo Planeta, que empieza a comer en español, se convierte en uno de los grupos editoriales más grandes del mundo, porque en español compró casi todas las editoriales que habidas y por haber en nuestro idioma. Y después las competencias, como donde tú trabajas, el Grupo Anaya, tuvieron que crear alianzas para poder hacerle frente al gran monstruo. ¿Crees que es evidente que la existencia de Random House, de Penguin en España, de Planeta, del Grupo Santillana y en este caso de Anaya, estas grandes editoriales, produce que los autores no logren comunicarse, que no exista aquella relación que parecía natural, en el cual podían descubrirse autores y darse a conocer? Ahora tiene todo que mediar por ellos. Lo que te estaba comentando, que durante unos 10 años estuve formando parte del consejo editorial de la revista Hermano Cerdo. Era una revista mexicana en la cual precisamente nuestro leitmotiv era acercar a toda la producción emergente en lengua española, y daba igual de dónde se estuviera produciendo. Es decir, daba igual que estuviera en Latinoamérica, que estuviera latinoamericanos que estuvieran viviendo en España, en Europa, Estados Unidos. O sea, daba un poco igual. La cuestión era encontrar un punto de encuentro donde se pudiera crear un espacio de debate. Y la verdad que lo conseguimos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es posible? Claro que es posible. En el caso de las editoriales, claro, es que hay varios factores aquí. Primero, en el caso de los grandes grupos, tanto Planeta, Random como Anaya funcionan, digamos, bueno, Anaya no, pero Planeta no tanto, sobre todo Random en realidad. Funcionan, digamos, las sedes
locales funcionan de manera autónoma. Es decir, lo que se publica en Colombia, pues en México ni se entera, ¿no? Lo que se publica en Argentina, pues en Perú, pues no se entera, ¿no? Entonces ese es un problema, porque no se exporta. Ahora hay un proyecto muy interesante que tiene Random, que es el mapa de las lenguas, que lo que está intentando hacer es precisamente hacer frente, digamos, a esa dificultad, que es que circulen, digamos, los libros de autores latinoamericanos hacia España. Y entonces está como presentando en España toda una serie de autores de todos los países, ¿no? Y eso es un trabajo que va a costar, pero digamos que ya está en marcha. Dicho esto, ¿dónde se está produciendo realmente ese diálogo? Se está produciendo en las editoriales independientes, en las editoriales pequeñas. ¿Por qué? Porque son más capaces y son más rápidas, digamos, a la hora de detectar talento joven. Y luego no tienen una serie de infraestructuras que lo que hacen es, digamos, ralentizar esos procesos. Son rápidas en ese sentido. Y entonces están publicando pues, libros interesantes. No sé, por decir algunos de los más recientes, ahora se acaba de publicar Una herida llena de peces, de Lorena Salazar. Es una autora colombiana estupendísima, es una primera novela excepcional, que lo publica Tránsito Editorial, es una editorial pequeñísima de Madrid, que la lleva Sol Salama, y que realmente es una editorial que es ella, ¿no? Digamos, pero no sé, por ejemplo, Camila Fabri también la publicó para IP Books hace poco, que es una escritora argentina, que tiene un libro de cuentos estupendo. La editorial Candaya también está publicando algunas cosas, ha publicado el libro de cuentos de Giovanna de Rivero, que también está muy interesante. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que son pequeñas, o sea, iniciativas pequeñas, ¿no? Digamos, o sea, este diálogo se está produciendo, digamos, desde la periferia. Entonces, editoriales muy pequeñitas que sí que están mirando hacia Latinoamérica e intentando traer a ese tipo de autores para que dialoguen con los autores españoles. Y luego también del otro lado, porque, pues, por ejemplo, luego si quieres entramos, pero por ejemplo nosotros en Anaya, una de las editoriales del grupo, digamos, es Alianza, pues por ejemplo hemos publicado a Camilo Pino. Camilo Pino es un autor venezolano estupendísimo. Sí. Y hemos hecho ese trabajo, digamos, de traer esa literatura a España, hacerla circular en España, y luego el camino inverso, es decir, también que circule por toda Latinoamérica. Sabes que ahora, bueno, tenemos el tema de la pandemia que está por ahí encima, y es verdad que ha ralentizado muchísimo todo el tema de las exportaciones, y eso es muy complicado. Y luego, hablando del tema de las exportaciones, también hay una cosa que se ha de decir, que es que es muy caro, digamos, mandar libros de un lado para otro, ¿no? Porque los beneficios son muy pocos y es muy complicado. Y luego también hay una serie de complicaciones por cada uno de los países. Dicho esto, se sigue haciendo ese esfuerzo, pero es complicado. Entonces, el por qué, por ejemplo, lo que decía antes, que es la estrategia un poco que hace Random, pero que bueno, que también luego hacen otras pequeñas editoriales, pues por ejemplo lo hace Páginas de Espuma, que es una editorial de cuentos, pero lo hace también Anagrama. Hay otras editoriales que lo hacen, que es, digamos, imprimir localmente. Entonces intentan imprimir localmente para saltarse, digamos, esos escollos que significan lo que es meter un montón de libros en un contenedor y que lleguen, pues yo qué sé, 2 meses después, ¿no?, a Latinoamérica. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son solamente 2 minutos para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría, y de vuelta seguimos explorando este interesante mundo de la actualidad editorial española y latinoamericana. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela, y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche compartiendo con un editor, escritor, promotor de libros y sobre todo me interesa la búsqueda que él le ha dado a su profesión, que es la parte de mercadeo del libro, que es José de Montfort, además de ser un narrador estupendo. Tiene un libro de cuentos que quien tenga la posibilidad de adquirirlo, lo recomendamos, que se llama Fin de Fiestas. En plural, no es solamente esa frase del fin de fiesta, sino el plural es muy interesante. José, ¿por qué? Primero, volver otra vez a la idea generacional de los años 70. Yo creo que perteneces a una generación muy interesante, sobre todo pensando en todos los cambios a los cuales naciste. Naciste en un país diferente al de tu generación anterior. Te criaste en un país que iba viviendo experiencias que creo que en ningún otro momento de la historia de España se vivieron. Entonces, tú eres un testigo de excepción de la llegada de la izquierda al poder, por ejemplo, en España. Eres un testigo de excepción de cómo la derecha retomó el poder violentamente e intentó revertir cosas. Eres un niño que vio a Felipe Calderón de una manera y después lo vio convertirse en otra cosa. Es decir, me parece que estás en un puesto privilegiado para hablar de la modernidad española. Y España, sin duda, ha sido uno de los de las bases de la lucha democrática venezolana. Nos han apoyado muchísimo en lo que nosotros estamos padeciendo, y al mismo tiempo también ha sido parte de crear un mito de la imposibilidad de la existencia de la naturalidad o de la existencia de una vida común en Venezuela. Regularmente cuando alguien le dice a un español, le dice que en Venezuela tenemos una emisora, hay una red de emisoras, 23 emisoras donde hablan de literatura, posiblemente un español no lo crea o diga que en Venezuela no está pasando nada. Y ambas cosas son ciertas. Tenemos esta red nacional de emisoras, pero al mismo tiempo están pasando cosas terribles en el país. Cuéntanos, ¿cómo ves tú como escritor, como este hombre privilegiado que ha visto nacer a la España moderna, cómo ves el problema venezolano? ¿Cómo crees que se toma en España? Si crees que de verdad nos están prestando atención o es solamente un tema más entre los problemas políticos o de la epidermis de la política española. Yo la verdad que no he podido, no he tenido la suerte, digamos, de poder visitar Venezuela, que es la verdad que me hubiera gustado hace unos cuantos años, pero sí tengo muchos amigos venezolanos y amigas venezolanas. Conozco la literatura venezolana, conozco la realidad del país y la verdad que se producen precisamente un poco esto que tú dices, esta dicotomía, digamos, de que está una cosa y la otra, ¿no? De que de repente hay cosas como maravillosas y cosas como terribles, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? O sea, yendo como al mismo tiempo. Tratando de responder a tu pregunta del interés, digamos, que genera en el exterior y sobre todo en España, yo creo que ha habido una cosa muy peligrosa, que ha sido una especie de maniqueísmo de caer en el todo o nada, ¿no? Que es un poco lo que tú un poco apuntabas, ¿no? Que es como de Venezuela es esto, Venezuela es lo otro. No, a mí me parece que Venezuela son muchas cosas. Y que para tener un entendimiento real, digamos, de qué es lo que está pasando, pues hay muchas cosas en juego, ¿no? Y entonces lo que yo sí que veo y he visto, digamos, en los últimos años, que ha habido una especie como de miente a la totalidad, ¿no? Es decir, no, Venezuela es esto y entonces esto es malo, o lo contrario, Venezuela es esto y esto es bueno. Pues no, señores, hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Y entonces creo que lo malo que ha tenido, digamos, la comunicación hacia el exterior ha sido la apropiación que han hecho de ellos, sobre todo en el ámbito de la política, no tanto en el ámbito de la cultura, aunque también, que por ejemplo, ya que mencionabas antes el tema de Twitter, eso se ve mucho en Twitter, ¿no? O sea, no permite una serie de matices, ¿no? O sea, tú no puedes decir como de, bueno, esto es así o es así, pero un poco asá, ¿no? No, es como de, no, tiene que ser así. Entonces yo lo que veo es que se está polarizando mucho la
la opinión, ¿no? Es decir, es como de, ¿estás absolutamente a favor o estás en contra? Bueno, pues no, señores, a lo mejor podemos estar de acuerdo en una serie de cosas y estamos en contra en otras, ¿no? Y lo que está pasando, y que no es solo con este tema, sino que tiene que ver, digamos, con el sentir general del debate público en España, es que lo que está pasando es eso, y que es una especie como de twitterización, digamos, de la realidad, ¿no? Es como de que o estás a favor o estás en contra. Bueno, no, es que tendríamos que encontrar un espacio en el cual podemos discutir una serie de cosas, porque a lo mejor hay cosas que nos parecen bien y hay cosas que nos parecen mal, ¿no? Entonces es un poco lo que está pasando, ¿no? Que no permite el diálogo tranquilo, no permite la reflexión pausada, no permite el indagar, el ir un poco más al corazón de las cosas, ¿no? Sino que mi idea de Venezuela es esta, y desde el otro lado, y mi idea de Venezuela es la otra. Bueno, pero es que... Qué terrible esa frase que decías, terrible y maravillosa la apreciación, la twitterización de la realidad. Sí. Y muy pronto podemos darnos cuenta de que en Twitter hay de todo, ¿no? En Twitter existe la pornografía más descarada, y estaba hasta hace unos meses Donald Trump que hizo realidad también, twitterizó la realidad al intentar tomar el palacio, ¿cómo se llama? La el Congreso. Casa Blanca, sí. No, bueno, perdón, la Casa Blanca no era el Palacio del Congreso, pero te creo. Sí, pero bueno, al final es un poco eso, es como de tendría que existir un espacio, y yo sigo pensando, y ahora lo decía un poco de broma, pero en realidad sigo pensando que en Twitter es posible, y en la vida en general, digamos, es posible, en el cual hay una serie de matices. Lo que no puede ser es que a la primera de cambio, en el momento en el que alguien tenga una opinión sobre algo, o que alguien manifiesta una impresión sobre algo, enseguida como que se le lanzan los leones ¿no? A comerle el cuello. O sea, no puede ser esto. O sea, porque no es todo, y vuelvo a repetir, nunca es una cuestión de todo o nada. Todo es criticable, y si queremos, digamos, construir cosas en común, todo puede ser criticable, o sea, todo es mejorable, ¿no? Entonces, es decir, necesitamos que existan espacios en los cuales podamos libremente decir, oye, pues esto me parece bien y esto me parece mal, y que no pase nada, y argumentado de una manera clara, respetuosa y tal. Y lo que yo veo que se está perdiendo un poco es precisamente esa cuestión del respeto, ¿no? Es como de, no, entonces es como de todo sí o todo no. Pues a lo mejor no es todo sí o todo no, ¿sabes? Porque todos, al final, todos nos equivocamos en algunas cosas, y todo es mejorable, ¿sabes? Entonces, pensemos en ese todo sí, todo no, para preguntarte por tu experiencia como valenciano, pero al mismo tiempo has desarrollado toda tu vida en una provincia cercana como es Barcelona. Es decir, ¿cómo ves tú, que perteneces a otra comunidad de España, ves el problema barcelonés? Pues fíjate que es una cosa muy curiosa, porque claro, yo hace 13 o 14 años que vivo en Barcelona. Tengo una hija que nació aquí en Barcelona, y yo no soy nacionalista catalán, ¿eh? O sea, yo no estoy a favor de la independencia. Cuidado, sí que creo que tiene que haber tiene que hacer un referéndum. Es decir, en el momento en el que hay un porcentaje de la población lo suficientemente amplio que está en desacuerdo con un estado de cosas, se le tiene que preguntar a la gente. Entonces yo creo que eso debería de hacerse, ¿no? Lo cual no significa que por eso yo esté de acuerdo con una serie de ideas nacionalistas. Y lo que está pasando aquí es que, si quieres te lo cuento desde el punto de vista personal, porque al final ya sabes que lo personal es político, y al final es lo que marca más nuestra visión de las cosas, ¿no? Yo he vivido una especie de proceso personal, digamos, de mi propia familia, de mi mujer, por decirlo así, o es mujer, digamos, en el cual ha habido una radicalización absoluta, ¿vale? Y en el cual no permite, digamos, ningún tipo de matiz o ningún tipo de diálogo, no, es como de, un poco repitiendo lo de antes, es todo sí o todo no. Y es como de, oye, todo sí o todo no, pues tampoco, ¿no? Ahora, cuidado, tampoco es lo que intentan desde algunos medios hacer creer a la gente. Es decir, no hay una guerra civil en Cataluña, eso no es verdad. Es decir, no hay un conflicto, no, eso no es verdad. No hay una imposición del catalán o de la cultura catalana, no es verdad. Mi hija va a un colegio público,
Y los niños hablan en catalán, hablan en castellano, hablan el idioma que les sale de donde les tiene que salir. O sea, cada uno se expresa como se tiene que expresar. Que hay una, digamos, todo un apoyo a la cultura catalana, por supuesto, porque es una cultura minoritaria y se le tiene que apoyar. Esto tiene que ser así. Y la lengua lo mismo, o sea, es una lengua muy rica, maravillosa, que tiene una historia fantástica, que tiene toda una tradición literaria que se tiene que mantener. Ahora, todo eso, digamos, llevarlo a una especie como de guerra de trincheras, pues a mí no me parece bien. Y lo que está pasando es que realmente ahora mismo yo creo, es mi impresión, que hay un cierto agotamiento, digamos. Es decir, cuando tú estás demasiado tiempo que quieres hacer algo, pero no pones los mecanismos para hacerlo, porque, o sea, yo creo que podemos ser claros en este asunto. Todo esto ha sido una pantomima, ¿vale? Es decir, no ha habido mecanismos, digamos, que hubieran podido garantizar que eso hubiera sido posible. Es decir, desde el momento en el que se dice que se declara independencia, pero que no es real, todo eso era una especie de figuración que no iba a ningún lado. Que luego, por supuesto, hemos visto que ha tenido unas consecuencias terribles. Dicho lo cual, no me parece nada bien que a todos estos políticos estén 15 años en la cárcel. Lo siento mucho, inhabilítalos, haz lo que quieras, pero no los metas 15 años en la cárcel. Y entonces ahora lo que ha pasado es que, como todo eso no ha tenido una concreción real y se vendieron una serie de sueños, digamos, demasiado rápidos y demasiado inmediatos, ha habido una especie como de, digamos, como de desapego, ¿no? Digamos, a la realidad de las cosas. Y ahora lo que se está produciendo es una especie de conflicto interno, digamos, entre las personas o entre los entes políticos, digamos, que están a favor de la independencia. Y al final de todo esto, ¿cuál es qué es lo que le interesa a la gente? ¿Qué es lo que está pasando? Primero, no tenemos gobierno, o sea, esto es absurdo, o sea, porque se están peleando unos con otros, y después, ahora se viene una crisis del copón. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos un gobierno fuerte que se interese por los problemas de la gente, básicamente. O sea, la gente ahora está sin trabajo, está en ERTE, en algún momento se van a quedar sin dinero del gobierno, tendrán que buscar un trabajo, hay un montón, es alucinante. No sé cómo lo estaréis viviendo por ahí, pero aquí, por ejemplo, hay un montón de tiendas cerradas, un montón de locales cerrados, el Paseo de Gracia, que es como, por decirlo así, lo que se dice como la milla de oro, no sé qué, da pena verlo porque es que no hay nada. Bueno, se vienen tiempos difíciles, ¿no? Entonces, si en tiempos difíciles, en realidad, tu gobierno lo único que está haciendo es como pelearse entre ellos, pues, hombre, la gente pues se empieza a cabrear un poco, ¿no? Terrible. No sé si te he respondido un poco al... Sí, y has abierto muchas puertas, te lo agradezco mucho. Yo lo que pienso es que esto hace 300, 400 años se resolvía con cotas de mallas, caballos y espadas, pero ahora, desde que tenemos toda esta estructura política simbólica, las cosas se convierten en acciones más que en hechos. Vamos a hacer, en palabras más que en hechos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el escritor José de Montfort.
Vamos a preguntarte, José, sobre tus estudios. Me gustaría, sé que estudiaste, según dice tu página web, la cual también invitamos a que visiten y conozcan sus reseñas, sus artículos en prensa. Ahí se compila de cierta manera todo lo que haces. Pero cuéntanos sobre por qué estudiar literatura inglesa cuando joven, por qué decidir por esa parte del conocimiento y no una literatura francesa o la propia literatura española. Te contesto ahora, pero antes quería hacer una pequeña mención sobre el tema de la web, porque yo llevo estudiando crítica literaria desde hace, no sé, 20 años, por decir algo. Y entonces, en un punto determinado, sabes que todos nosotros pensábamos que Internet era una cosa como eterna, ¿no? Y que siempre iba a estar todo disponible. Y yo entonces, en un momento me di cuenta de que era mentira. O sea, de que un montón de material que yo había generado se había perdido. Y por eso decidí, porque yo ya tenía una web hace años, pero luego la abandoné, no sé. Y entonces hace unos pocos años decidí volver a tener una web para tener un repositorio de cosas. ¿Pero por qué? Por ejemplo, que esto es muy importante, y ya verás por qué lo digo. A la hora de sobre todo, intentar entender la literatura contemporánea, necesitamos muchísimos textos y muchísimas voces y muchísimas visiones críticas que hablen sobre una serie de textos y sobre una serie de autores. Yo, por ejemplo, cuando yo me interesa muchísimo la literatura latinoamericana, me interesa muchísimo cuando tengo que pensar, reflexionar y escribir sobre un libro de algún autor latinoamericano, ver un poco lo que se ha publicado sobre ese autor, ¿vale? Y eso se ha perdido en Internet. O sea, teníamos como la idea esta mágica como de, no, todo se mantiene en Internet, pero es mentira. O sea, no se mantiene. Bueno, eso, dicho esto, porque pensamos como que todo ese que se va a quedar ahí, y no es verdad. ¿Por qué literatura inglesa? Bueno, porque básicamente la novela moderna nace en Inglaterra, y digamos la época de mayor esplendor de la novela se produce en Inglaterra, gracias a toda una serie de condicionantes, como es la aparición de una cierta burguesía, la revolución industrial, es decir, por una serie de razones. Entonces, pensaba pues como que para entender, digamos, un poco a pesar de que es cierto que, digamos, siempre se dice que la novela moderna nace con Cervantes, obviamente, pero me parecía muy fructífera y muy rica la tradición inglesa. Y luego también me abría un horizonte de expectativas muy interesante, que es, yo siempre he pensado que en la medida de las posibilidades uno debería leer los textos en la lengua original. Y yo quería también, digamos, leer toda esa tradición en lengua original. Porque en las traducciones, es verdad que sí o sí tenemos que leer traducciones de muchas lenguas que no conocemos, pero se pierden cosas, porque al final es una interpretación, ¿no? Yo siempre he tenido mucho problema con esta cosa como de darme cuenta que en un texto literario no solo está el significado, hay muchas más cosas, o sea, está el ritmo, están las literaciones, la sintaxis, o sea, hay muchas cosas que están en la lengua original que luego cuando se traducen no se pierden, ¿no? Y bueno, y entonces yo, pues eso, quería como poder leer, digamos, en la lengua original, pues toda la tradición anglosajona. Y entonces un poco por eso me metí por ahí. O sea, para luego continuar, digamos. Pero porque yo luego también estudié literatura creativa en Madrid y, en fin. Pero bueno, me parecía como un pórtico de entrada bastante interesante porque ya te digo, o sea, el gran boom, digamos, de la novela que produce en lengua inglesa en Inglaterra. Entonces me parecía como que había que ir un poco al centro de todo y entender, digamos, de dónde surge toda esta tradición moderna de lo que es la novela, para luego, digamos, un poco aplicarla a otros ámbitos, porque a mí pues me interesa también mucho lo que es la literatura comparada, es decir, intentar entender qué es lo que pasa en la novela o en la narrativa en diferentes contextos culturales en un mismo momento histórico, ¿no? Y, bueno, ¿qué llegó primero a tu vida, José? ¿El deseo de ser escritor o la vocación de trabajar en el mundo editorial? No, la pulsión de la escritura, desde siempre. La pulsión de la escritura y la lectura. Y lo que pasa, yo en realidad un poco caí en el mundo
editorial, no diría que de rebote, pero bueno, sí, no. Bueno, porque quería estar un poco cerca de los libros. Lo que pasa es que luego te das cuenta de que la industria editorial no siempre tiene que ver con la literatura, ¿no? O sea, es una cosa muy paradójica, pero no es así. O sea, no necesariamente hay mucha literatura en la industria editorial, ¿no? Pero fue la pulsión de la escritura. Aunque también debo decirte que yo tenía un padre bueno, mi padre pintaba y tal, y esto tuvo como una especie de pulsión pictórica durante muchos años. Pero luego un poco me decidí por la escritura porque siempre había estado ahí. Y yo también creo que también tiene mucho que ver el hecho de formar parte de la industria editorial, del pensar que muchas veces la literatura va por otros cauces y que no necesariamente está en la industria editorial. O sea, la industria editorial es una cosa y la literatura es otra. No sé si te he respondido. Mira, sí y no. La siguiente pregunta está relacionada con Barcelona, donde vives y donde trabajas. ¿Crees que sigue siendo la capital del libro en español? ¿O ahora hay una pluripolaridad? ¿O nos encontramos en una edad de bronce? ¿O ya verdaderamente Barcelona no decide lo que se lee en el mundo? No, fíjate que, por ejemplo, y de hecho yo con colegas lo hemos estado hablando estas últimas semanas, y que es muy triste porque Barcelona, primero por la inacción política, segundo por el clima, digamos, bélico o prebélico. A ver, tampoco digamos bélico porque no quiero dar una impresión que no es, pero digamos un clima de crispación, ¿vale? Ha producido, digamos, que muchas cosas se han ido a Madrid. En la propia industria editorial, ¿eh? Y entonces Barcelona fue un lugar maravilloso, sobre todo a partir de los años 60, 60, 70, 80, también en los 90. Y yo creo que el último momento fuerte de Barcelona fue a comienzos de los 2010 más o menos, en el cual todavía se veía que, digamos, era el espacio en el cual se producían o se generaban como las ideas del futuro, ¿no? Había un ambiente en la Barcelona del 2010 era maravilloso, había un ambiente brutal de creación poética, artística, literaria. Todo el mundo un poco venía aquí porque se daba cuenta de que era el espacio, digamos, ¿no? En el cual se podían producir cosas, y además existía el caldo de cultivo ideal como para que muchas cosas germinaran, ¿no? Y también de relaciones, ¿no? Era lo típico que se hablaba saltando mucho las distancias, pero del París de los 20 o del Nueva York de los 60, 70, ¿no? Pero ahora se ha perdido eso. O sea, ahora, por ejemplo, no sé, no existen los cafés literarios, por ejemplo. O sea, es una cosa que no hay lugares como de encuentro, digamos, en los cuales se produzca un intercambio de pensamiento. No hay un grupo de jóvenes escritores, por ejemplo, que estén en la ciudad, como sí que existía en el 2010. Pero bueno, pero tampoco existen en cualquier otro sitio, creo yo, ¿eh? O sea, al menos la impresión que tengo es que eso no existe en ningún otro punto del ámbito del español, ¿eh? El, o sea, el fenómeno Barcelona no se ha repetido, es decir, no tenemos un epicentro editorial después del terremoto que significó Barcelona, con el boom literario y con la edición de los escritores después del destape, ¿no? Después de... Sí, yo diría que no. Lo que pasa es que no es menos cierto que la industria sigue estando aquí. Una cosa es el hecho de que la industria esté aquí, que todo se genere desde aquí, y otra cosa es que realmente esto sea una especie de centro de ebullición de ideas y de cosas nuevas. Eso no lo es. Ahora mismo no lo es. Barcelona no es eso. Es que pudiera serlo. ¿Qué necesita? Necesita primero la voluntad de las editoriales que quieren hacer de Barcelona una ciudad para que pase eso. Necesita del apoyo de las instituciones para que eso pase, porque no nos olvidemos que las cosas no suceden en el vacío. O sea, las cosas, o sea, cualquier revolución, cualquier movimiento artístico, cualquier movimiento de placa tectónica, por decirlo así, en términos culturales, necesita de un ambiente en el cual todos coadyuven, digamos, para que eso se produzca. Ahora mismo en Barcelona eso no se puede producir.
¿Por qué? Primero, por la inacción de las editoriales. Las editoriales ya no están por eso, están para otras cosas. O sea, ya están más mirando cuentas de resultados, están en otras cosas. La ciudad no le falta, aunque está intentando hacer un esfuerzo para poner en valor la literatura de la ciudad, todavía le falta mucho trabajo para llegar ahí. Y el tercer punto, el clima político. El clima político no ayuda en absoluto. ¿Por qué? Porque se está produciendo una polarización brutal entre los escritores que escriben en castellano y los escritores que escriben en catalán. Cosa absolutamente absurda. Porque hay vasos comunicantes entre unos y otros. Y los que escriben en catalán también escriben en castellano, los que escriben en castellano también escriben en catalán. Es decir, hay una serie de vasos comunicantes que en lugar, digamos, de potenciar esa relación de fuerzas hermanas, lo que se está haciendo es como un poco confrontarlas. Y entonces, la cultura catalana no acaba de despegar y la cultura en castellano tampoco acaba de despegar. ¿Qué está pasando también en las últimas semanas, por ejemplo? Que se están como demonizando a los escritores de Barcelona que escriben en castellano. Por ejemplo, Juan Marsé. Ha habido una polémica porque, claro, es que Juan Marsé escribía en castellano, pero era catalán y no sé qué. Oye, cada uno escriba como quiera, ¿no? Es decir, no sé. Entonces, hay una serie de piedras en el camino que yo creo que no permiten que eso suceda. Dicho esto, ¿podría suceder? Sí, podría volver a suceder. Pero en estos momentos, Barcelona no solo no es un epicentro cultural, sino que no es una ciudad literaria. Es casi más una ciudad antiliteraria. Y es una verdadera pena porque yo recuerdo, ya te digo, a principios de los 2010, así, había una efervescencia brutal en Barcelona, pero en todos los ámbitos, no solo literario, musical, en fin, artístico, etcétera, etcétera. Y había eso en las calles, como de que se notaba que estaba pasando algo. Eso se ha muerto. Estoy maravillado con tu respuesta, porque me pinta una realidad interesante sobre lo que estamos coexistiendo en Latinoamérica y en todo nuestro idioma. Vamos a hacer una pausa, ya la última de nuestro programa, y volvemos con el último segmento de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Más información al 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos aquí en Puerto de Libros, ya este es nuestro último segmento. Hemos estado con el escritor español José de Montfort, quien es el encargado de comunicaciones del grupo Anaya, uno de los grupos editoriales más grandes de España. Si Planeta se encargó de comprar, bueno, casi todas las editoriales latinoamericanas y casi todas las editoriales pequeñas de España, y se hizo de los derechos de autor de casi todos los escritores del boom, Anaya se encargó de estructurar una fuerte editorial en el área académica y de encargarse de garantizar un libro educativo, social, cultural, y después se sumó a la gran literatura con ese catálogo genial que tiene Alianza, ¿no? Alianza desde un principio publicó antologías y estuvo a la vanguardia del pensamiento y de la poesía. Pero me gustaría saber ¿qué es lo que hace un encargado de comunicaciones de una editorial tan grande? Es decir, verdaderamente, ¿cuál es el oficio?
A ver, mi posición es un poco rara en el sentido de que creo que no, en ninguno de los tres grandes grupos hay algo parecido y te explico por qué, ¿eh? Porque generalmente los responsables de comunicación se ocupan simplemente de la comunicación. Yo en mi caso, digamos, tengo una vinculación muy fuerte con la parte de marketing y tengo una vinculación muy fuerte con la parte de comercial. Entonces, tengo una visión, digamos, muy de abuelo de pájaro, o muy holística, que se dice ahora, muy 360, de todo lo que sucede alrededor de los libros que tienen que ver con lo humano. Entonces, ¿qué es lo que hace un encargado de prensa? Un encargado de prensa, un responsable de comunicación, básicamente lo que hace es velar, primero porque la marca mantenga, digamos, sus atributos de marca, es decir, que sea una marca fuerte, potente, comunicar todos esos valores de marca, hacer acciones de relaciones públicas en todo momento y en todo lugar, y luego intentar que sus libros tengan la mejor representación en los medios de comunicación y ahora últimamente también en las redes sociales. Eso, llevado a lo concreto, significa muchas cosas. O sea, significa desde tener, no sé, yo por ejemplo hoy pues he estado visitando librerías, por decir algo, ¿no? O sea, he estado viendo libreros, viendo un poco qué tal están representados nuestros libros, también organizando próximas actividades. Yo me ocupo también de cosas de publicidad, de cosas de marketing, llevo también cosas de estrategia digital. Lo que pasa es que ya te digo que mi puesto es un poco raro, porque no suele ser, un encargado de prensa no suele ocuparse de todo esto. Y en fin, que toco con muchas partes del negocio. En general, los encargados de prensa lo que hacen es básicamente hacer cosas como tan poco glamurosas como empaquetar un montón de libros y mandarlos a los medios, ¿vale? Es decir, coger los libros, meterlos en el sobre, llevarlos a correos, mandarlos un poco a todos los medios. Es muy importante que mantengan una relación cercana y constante con todos los actores importantes de los medios, que en este caso pues, son periodistas, son críticos, son colaboradores, son gente que escribe columnas, en fin. Y ahí entra pues, medios escritos, entra también la radio, entra la televisión y entra también, por supuesto, los blogs. Los blogs y, muy importante, la parte de redes sociales. Dependiendo de las editoriales, es más importante una pata o la otra. Por ejemplo, no sé, yo me ocupo también de llevar muchas editoriales infantiles. Y entonces, pues bueno, pues tengo mucha relación pues, con muchísimas Instagrams, ¿no? Digamos. Pero yo qué sé, pues yo organizo también pues, pues, cosas de cross marketing también, pues con diferentes empresas con las cuales intentamos un poco aliarnos para que nuestra marca pues llegue a espacios que a lo mejor no le son propios, no sé, por ir a lo concreto. Pues la semana que viene montamos con una chica que hace fitness, que le publicamos un libro, pues montamos una especie como de sesión privada para una serie de personas elegidas en relación con una marca de moda, entonces es un poco eso, o sea, hay muchas cosas. Básicamente es estar como pendiente todo el rato de lo que está sucediendo a tu alrededor, de lo que está sucediendo en los medios y buscar las oportunidades para que tus libros aparezcan. Una de las cosas fundamentales de un encargado o una encargada de prensa, porque se ha de decir que la mayoría de encargadas de las personas que ocupan esta posición son mujeres, no sé por qué, pero el 90% son mujeres y lo hacen muy bien, ¿eh? Lo que tienes que hacer es un poco estar muy atento de cuáles son los temas que están un poco encima de la mesa, quiénes son las personas que hablan de determinados temas, qué personas son las personas de responsabilidad que se ocupan de decidir qué cosas salen y qué cosas no. Es toda una serie de información, digamos, que vas un poco recabando gracias a tus relaciones personales, básicamente, porque para ser un encargado de prensa, una de las cosas muy importantes es que tengas una buena agenda y que sobre todo seas muy social. Es decir, tú tienes que trabajar con muchísima gente, tienes que entender, tienes que ser muy empático, tienes que entender muy bien cuáles son las necesidades de esas personas, qué es lo que pueden hacer, hasta dónde pueden llegar, qué pueden sacar y qué no pueden sacar, e intentar, digamos, pues que tus libros
estén en los lugares adecuados, en los foros adecuados, tratados por las personas adecuadas, y que lo más importante de todo, si puede ser, que salgan en el momento oportuno. Esto cada vez es más complicado. Sí. ¿Qué es lo que está pasando también últimamente? Claro, pues que la profesión cada vez se está precarizando más. Es decir, si no hace tantos años, pero a lo mejor hace 3 años, pues los medios se podían permitir el lujo de tener, pues no sé, un montón de colaboradores y gente externa y tal, pues ahora ya no pueden. Con lo cual, pues cada vez hay menos gente, digamos, como para ocuparse de los libros. Cada vez hay más libros que se están publicando y menos espacios para que esos libros, para que se hable de esos libros, ¿no? Para que tengan visibilidad. Entonces, el trabajo de alguien que está encargado de la comunicación es justamente eso, tratar de buscar esos espacios. Y si no existen, intentar un poco crearlos. Yo he dicho alguna vez, y ahora que estoy pensando en las grandes editoriales como la que tú representas, pero más refiriéndome a editoriales pequeñas, que después de Amazon y sus máquinas de hacer libros en serie, que no se detienen jamás, que están imprimiendo las 24 horas y encuadernando como lo soñaría cualquier editor de hace 100 años. Después de Amazon, las editoriales, al menos las pequeñas, son simplemente agencias de marketing. Después de que tienes una máquina que te garantiza que el libro va a estar bien pegado, va a estar bien impreso, va a tener una calidad constante, y la distribución está en un ejército casi infinito de personas que son capaces de llevarlo en 3, 4, 5 días a la puerta de tu casa, o que le ofrece un catálogo autoactualizado e instantáneo a cualquier librero que quiera comprar con un descuento, a veces hasta mejor que el descuento de las editoriales normales. Yo creo que el trabajo de las editoriales, al menos de las medianas y pequeñas, se ha convertido solamente en hacer un marketing perfecto para poder promover a sus autores. También es cierto que gracias a Amazon está esa estadística un poco aterradora y apocalíptica de que se publica un libro cada minuto. Entonces, ¿cómo crees tú que va a enfrentar? Ya no, yo sé que Jorge Carrión es quizás el mayor analista del problema Amazon, pero desde tu perspectiva, ¿cómo crees que va a enfrentar la industria editorial los próximos 20 años? Estamos en el 2021, en el 2030, ¿qué va a pasar? A ver, Carrión es amigo mío, yo estoy muy de acuerdo con lo que él dice. Yo creo que no estoy demasiado de acuerdo con lo que dice de las editoriales pequeñas, te explico por qué. Por ejemplo, he visto desde un gran grupo, yo he trabajado en grandes grupos y he trabajado en Random también, y he trabajado con editoriales pequeñas. Las editoriales pequeñas tienen una cosa que los grandes grupos a veces no tenemos, que es la pasión y la educación y la dedicación exclusiva a un texto. Es decir, ellos en cada uno de los textos que sacan se juegan la vida, ¿vale? Perdón, con lo cual lo defienden a muerte. Y también apuestan por caballos ganadores. En los grandes grupos no siempre se publican caballos ganadores, porque aquí hay una dinámica muy perversa que es la siguiente. No solo se publica porque sea relevante literariamente, sino porque hay otras cuestiones. Primera, una cuestión de ingeniería financiera. Cuando tú lanzas un montón de libros, la industria editorial es la única industria que funciona de esta manera, que funciona que no se paga por libro que tú recibes en tu librería, sino que se recibe en depósito. El depósito significa que tú no cobras, o sea, que el librero no lo ha pagado, pero el dinero ha entrado en la editorial. La editorial con ese dinero publica otro libro. Entonces hay una rueda constante que fomenta, digamos, que eso suceda. ¿Para qué? Para que tú, como necesitas dinero, publicas más libros, te entra dinero y sigues publicando libros. Eso por un lado. Entonces, de otro lado está la cuestión de que tú necesitas visibilidad en el punto de venta, que son las librerías. Con lo cual, lo que haces es, inundar el mercado de títulos nuevos. Porque tú cada semana lanzas un montón de títulos porque tú quieres que tus títulos estén siempre encima de la mesa de novedades.
Eso aplicado, digamos, un poco a lo que son las librerías físicas, ¿vale? Y el porqué del funcionamiento de los grandes grupos a diferencia de las editoriales. En el caso de Amazon, mira, te voy a poner un ejemplo de la literatura infantil. Yo monto un montón de actos para niños, ¿vale? De cuentacuentos, actividades de todo tipo. Los libros infantiles se venden porque la gente los ve. Esto Amazon nunca jamás en la vida lo conseguirá, porque tú en Amazon lo único que ves es una portada. Una portada no vende un libro infantil. Un libro infantil, para que se venda, la gente lo tiene que ver. Con lo cual, Amazon ahí no puede competir. De acuerdo. De otro lado, Amazon te hace una serie de recomendaciones que no siempre son adecuadas, ¿vale? Es decir, si tú, un librero, te conoce, sabe cuáles son tus gustos, te va a recomendar muchísimo mejor que Amazon. Y luego hay una cosa que además sí que me vas a permitir que haga este alegato, porque además es una tiranía que yo le hago a una tiranía no, pero una cosa que le digo constantemente a mi hija, es como de, ¿tú sabes dónde van los impuestos de Amazon? No vienen aquí. O sea, yo me voy a un parque y le enseño el parque a la niña, le digo, ¿tú ves este parque? Este parque no lo está pagando Amazon. ¿Tú ves este hospital que tenemos aquí delante? Este hospital no lo está pagando. ¿Sabes? Entonces como de, ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien de comprar de Amazon. Cuidado que yo he comprado muchísimas cosas en Amazon, ¿eh? Pero cada vez me he vuelto como un poco más consciente de esto. ¿Cuál es el futuro? El futuro, mientras las editoriales sean capaces de descubrirle cosas a los lectores, tendrán un futuro. Si se produce este fenómeno que se llama el fenómeno del seguidismo, que es aparece un libro de moda que va sobre vampiros y todas las editoriales publican libros de vampiros, estamos jodidos, porque esos libros no van a vender. Si las editoriales entienden que tienen que tener dos patas, que una es el negocio y otra es la creación de cultura, si entienden que esa es su labor, las editoriales tendrán futuro y tendrán sentido. Tienen que tener una parte en la cual descubrir nuevos escritores, porque al final es el futuro. Si tú no estás trabajando en el futuro, te vas a morir, o sea, esto se ha acabado. Si solo funcionas como por modas, no vas a ningún sitio. Entonces, las editoriales tienen que tener estas dos partes. Una, la parte del negocio, digamos, más de libros más market, comercial, etcétera. Y por otra parte, la creación de nuevos escritores, nuevas escritoras y nuevos lectores. Si tú no creas eso, estás muerto. Las editoriales que no hagan eso, se acabó con ellos. O sea, no sé, resumiendo mucho, diría que esto es un poco el futuro. Maravillosa tu apreciación. Mira, quedamos entonces con todos los que nos escuchan en algo muy importante, en que debemos buscar, perseguir el nombre de José de Montfort. Colóquenlo en el buscador, colabora con varios periódicos y tiene un libro, Fin de Fiestas, que recomendamos que adquieran y esperemos que pronto salgan nuevos títulos de su autoría. Agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos y de verdad ha sido un placer compartir contigo esta noche y estoy seguro que mi audiencia enviará buenos comentarios al 0424-672-3597, que es mi número de teléfono, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Gracias, José, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por tenerme aquí contigo y mando un abrazo y muchos besos a todos tus oyentes. Y a todos los que nos escuchan, el ruego de todas las noches. Por favor, sean felices, lean poesía. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597. 0424-672-3597.